Vamos ahora a reflejar lo que es un flete en compra o un gasto de importación. Ambos se reflejan de la misma manera. Aquí debemos de recordar que estamos bajo la metodología de inventario continuo o perpetuo y todos los fletes que se cancelen en compra y todos los gastos de importación, ambos, repito, se registran de la misma manera. Debemos de llevarlo mediante un cargo directo a la cuenta de inventario de mercancía. Si estuviesen bajo la metodología del inventario periódico, como en contabilidad 1, allí sí tendrían que registrar las cuentas, flete en compra o la cuenta gastos de importación, dependiendo la naturaleza del gasto. Pero aquí no, aquí vamos a llevarlo directamente a la cuenta de inventario. Sin embargo, cuando ocurre un pago de un flete en compra o de un gasto de importación, se nos pueden originar tres casos importantes. El primero, cuando toda la mercancía aún está disponible, está en existencia. El caso número dos es cuando parte de la mercancía ya está vendida. Y el paso número tres es cuando la mercancía está totalmente vendida. Siendo de esa manera, allí es importante que analicemos en qué momento la empresa recibe el pago de ese flete en compra o de ese gasto de importación. Dependiendo del momento en el cual la empresa efectúe ese pago, allí va a depender el curso de acciones a seguir en cuanto a su registro. Vamos con el caso número uno, que es cuando toda la mercancía está en existencia. Si toda la mercancía está en existencia, allí realmente no existe mayor inconveniente. Debemos incorporar el gasto directo en su totalidad a la cuenta de inventario de mercancía. ¿Cómo sería el registro? Como lo vemos allí, bien sencillo. Le vamos a cargar al inventario de mercancía todo ese gasto efectuado, ya sea por flete en compra o por gasto de importación. Vamos a tener que cargarle también al IVA crédito fiscal, ese crédito fiscal que le cancelamos a ese proveedor o a esa persona que nos está prestando el servicio de flete. Y le vamos a abonar a banco, caja o cuentas por pagar, dependiendo de la forma de pago del flete o del gasto de importación. Vamos a verlo a través de un ejemplo para verlo un poco más gráfico. Allí nos detallan que el 1 de julio del año X se cancela por concepto de flete en compra la cantidad de 20 bolívares por cada unidad, referido a una compra a crédito efectuada el 15 de junio del año X de 500 televisores, es decir, flete unitario es de 20 bolívares y las unidades adquiridas fueron de 500 televisores. Cabe destacar que todas las unidades adquiridas se encuentran aún en existencia. Entonces estamos en presencia del caso número uno. Siendo así, lo primero que tenemos que calcular es el valor del flete total cancelado. Para ello debemos de tomar las unidades adquiridas inicialmente, 500 televisores, y multiplicarlo por el valor del flete unitario, 20 bolívares. El resultado de esa multiplicación nos da 10.000 bolívares. Seguidamente, tenemos que calcular el respectivo IVA. No podemos olvidar que es el 16% del valor del flete. Allí tomamos los 10.000, que es el flete total, y le aplicamos el 16%. Eso nos da un valor de 1.600 bolívares. Ya teniendo el cálculo del IVA, procedemos a determinar cuánto es el valor global de esa factura. Sería exactamente 11.600 bolívares.
Procedemos a realizar el registro contable. La fecha, por supuesto, en la fecha de la operación, 1 de julio del año X. Primera cuenta a cargar, como todo se encuentra aún en existencia, todas esas 500 televisores, se lo vamos a tener que llevar el gasto directo a la cuenta inventario de mercancía. Flete total cancelado, 10.000. Le hacemos un cargo al crédito fiscal de 1.600. Y finalmente le vamos a tener que abonar a Banco Caja o cuentas por pagar. Fíjense que allí el ejercicio no nos detallan cómo pagamos ese flete, sí nos menciona que fue una compra a crédito, pero no nos detallan la forma de pago. Entonces vamos a dejarle allí esto mismo de manera genérica, Banco Caja o cuentas por pagar, que sería la sumatoria del flete más el IVA, es decir, 11.600. Y así sería la resolución de este caso número 1, cuando tenemos que registrar un flete o un gasto de importación y todas las unidades aún se encuentran en existencia. Ahora bien, si estamos dentro del caso número 2, ese caso número 2 es aplicable cuando parte de la mercancía está vendida. Es decir, existe una compra inicial, pero la factura por ese flete o ese gasto de importación tardó en llegar y resulta que parte de la mercancía ya estaba vendida. Si es así, las normas contables nos establecen que en este caso debemos de incorporar al inventario de mercancía solo la porción que corresponde por las unidades en existencia y la porción de las unidades vendidas debemos llevarla directamente al costo de venta. Es decir, allí por decirlo de alguna manera vamos a tener que separar ese flete o ese gasto de importación cancelado y vamos a tener que llevar la porción que le corresponda a las unidades en existencia y la porción que le corresponda a las unidades vendidas. La porción que le corresponda a las unidades en existencia se lo vamos a tener que llevar inevitablemente al inventario de mercancía y por las unidades que ya vendimos se lo vamos a tener que llevar al costo de venta. Fíjense cómo es el registro contable estándar. Aquí lo tenemos. Le cargamos el inventario de mercancía por las unidades en existencia, la porción que le corresponde. Seguidamente, cargamos al costo de venta la porción del flete o del gasto de importación que le corresponda por las unidades vendidas. Seguidamente, registramos igualmente el crédito fiscal cancelado a esa persona que nos presta el servicio del flete y debemos de abonarle a banco, caja o cuentas por pagar, dependiendo de la forma de pago. Por supuesto, allí tendrá que ser valor del flete o del gasto de importación más el IVA. Allí en este pequeño ejemplo nos destacan que el 1 de julio del año X se cancela por concepto de flete en compra la cantidad de 20 bolívares por unidad, referido a una compra a crédito efectuado el 15 de junio del año X de 500 televisores. Cabe destacar que 500 televisores fueron adquiridos y 200 ya fueron vendidos, es decir, el flete unitario cancelado es de 20 bolívares, la compra inicial de televisores fue de 500 y resulta que de esos 500, ya 20 de ellos, ya 200 de ellos fueron totalmente vendidos. Si se fijan, este caso o este ejemplo es idéntico al anterior. Son los mismos 500 televisores y los mismos 20 bolívares por unidad. Al final, cuando nosotros multipliquemos eso, nos va a dar los mismos 10.000 bolívares. Pero ¿qué sucede en ese caso número 2? Esos 10.000 bolívares, que es el flete total cancelado, vamos a tener que segregarlo entre lo que le corresponda a las unidades en existencia y lo que le corresponda a las unidades vendidas.
Porque por decirlo de alguna manera, le vamos a poder imputar el flete al inventario de mercancía únicamente por lo que aún tengo en existencia. Y por lo que no, hay que llevárselo al costo de venta. Para ello entonces vamos a calcular, que ya lo tenemos en parte, el valor de ese flete total cancelado, pero vamos a segregarlo de una vez entre el número de unidades vendidas y unidades en existencia. Entonces coloco en primer lugar unidades vendidas en la información nos detallan que fueron vendidas 200 TVs y esas 200 televisores que vendimos lo vamos a multiplicar por el precio unitario de 20 bolívares. Eso nos da un resultado de 4.000 bolívares. Seguidamente, determinamos el número de unidades aún en existencia para saber la porción que le vamos a imputar. Si la compra inicial fueron 500 televisores y ya se vendieron 200, por una simple diferencia se determina que las unidades que aún están en existencia fueron 300, multiplicada igualmente por el flete unitario de 7 bolívares, 20 bolívares en este caso. Eso nos da un monto de 6.000 bolívares. Al totalizar ambos, 4.000 que están vendidas más 6.000 que está en existencia, al final eso nos va a dar un valor de 10.000 bolívares. Fíjense que son los mismos 10.000 bolívares que ya venimos calculando, lo único que los tenemos debidamente segregados. Lo que nos resta allí es calcular el valor, por supuesto, del IVA. 16% del valor total del flete. $1.600 siguen siendo los mismos. Entonces, allí en definitiva, ya podemos calcular el valor total de la factura, que serían 11.600. Ya podemos entonces efectuar el asiento. 1 de julio del año X. Primera cuenta a cargar va a ser el inventario de mercancía por la porción que le corresponda de ese flete, pero de las unidades en existencia. Unidades en existencia le corresponden 6.000. Al costo de venta le vamos a llevar el flete que le corresponda, pero por las unidades vendidas. 4.000. Al crédito fiscal le vamos a cargar 1.600.
Y finalmente le vamos a abonar a banco, caja o cuentas por pagar la cantidad total del flete más el IVA, 11.600. En esta oportunidad también le vamos a dejar todo este nombre de manera genérica porque no tenemos tampoco en la información algo que nos diga cómo pagamos el flete, si fue de contado o a crédito. Simplemente refleja que la compra inicial fue a crédito, pero no indica más nada, más nada adicional. Entonces, si de esa manera hemos cumplido con el caso número 2. Ahora, el caso número 3 o ese escenario número 3 es cuando toda la mercancía está vendida. Si toda la mercancía está vendida, no se les ocurra llevar el pago de ese flete o ese gasto de importación a la cuenta de inventario, no. Cuando está totalmente vendida, debemos de afectar directamente al costo de venta. El asiento es ese que vemos allí. Le cargamos al costo de venta el flete total, porque todo ya está vendido. Le cargamos igualmente al IVA crédito fiscal y le vamos a abonar a banco, caja o cuentas por pagar, dependiendo cómo haya sido la operación. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, nuevamente, donde nos dicen que el 1 de julio del año X se cancela por concepto de flete en compra la cantidad de 20 bolívares por unidad, referida a una compra a crédito efectuado el 15 de junio del año X de 500 televisores. Cabe destacar que las 500 televisores aún ya se encuentran vendidas, ya fueron vendidas. Entonces allí tenemos como datos, compra inicial 500 televisores, flete unitario cancelado 20 bolívares y todo ya fue vendido. El análisis idéntico a los anteriores. Allí tomamos en primer lugar las unidades que fueron adquiridas, 500 televisores, lo multiplicamos por el valor del flete unitario, que fue 20 bolívares. Ya eso lo habíamos calculado previamente. Eso nos dio 10.000 bolívares. Seguidamente, calculamos el IVA, que ya lo tenemos. Valor del flete total multiplicado por el 16%. Eso nos da un valor de 1.600 bolívares. Teniendo ya el valor del IVA, volvemos a calcular el valor total de la factura. Que sería 11.600 bolívares. Y ya podemos hacer el registro. La fecha, 1 de julio del año X. Primera cuenta a cargar va a ser costo de venta por todas esas unidades vendidas. Ya todo fue vendido, entonces el flete inevitablemente lo vamos a tener que llevar al costo, no lo podemos llevar al inventario. Le vamos a cargar al crédito fiscal 1.600 y le vamos a abonar a banco, caja, cuentas por pagar, dependiendo del caso, la sumatoria total del flete más el IVA. En esta oportunidad, como tampoco nos detalla cómo fue pagado el flete, dejamos este nombre de la cuenta genérica. Y así de esa manera damos fiel cumplimiento al caso número 3 de fletes en compra y gastos de importación. Ahora bien, cuando estamos en presencia de un descuento, rebaja o bonificación en compra,
Recuerden que no podemos utilizar esas cuentas de descuento, ni las cuentas de rebaja, ni mucho menos bonificación en compra. Eso lo pudiésemos hacer si estuviésemos en la metodología del sistema de control de inventario periódico. Pero aquí estamos bajo la metodología del sistema de control continuo o perpetuo. Ya sabemos a nivel teórico que por estar bajo esa metodología, cualquier descuento o rebaja recibida debemos afectar directamente a la cuenta inventario de mercancías. Es la única manera que vamos a garantizar que esa cuenta de inventario se encuentre actualizada en cualquier momento. ¿Qué sucede? Que también dependiendo en el momento en el cual la empresa recibe el descuento, va a depender del registro que ellos van a tener que efectuar. Y allí se nos van a generar nuevamente tres casos importantes. El caso número 1 es cuando toda la mercancía está en existencia. Caso número 2 es cuando la parte de la mercancía está vendida. Y el caso número 3 es cuando se encuentra totalmente vendida. Dependiendo de esos panoramas es que vamos a decidir qué asiento contable vamos a efectuar. Vamos a iniciar con el caso número 1 de descuento, rebajas o bonificaciones en compra, que es aquel cuando toda la mercancía está en existencia. Si toda la mercancía está en existencia, allí sin lugar a dudas debemos de afectar directamente a la cuenta de inventario de mercancía. Es decir, en pocas palabras, el descuento en compra recibido lo va a asumir directamente el inventario sin hacer mayor análisis. ¿Cómo sería el registro? Este que ven a continuación. Le vamos a cargar a banco, cajas o cuentas por pagar, porque no debemos de olvidar que es un descuento. Si ese proveedor nos da un descuento, puede ser que nos devuelva el dinero. Si nos devuelve el dinero, le cargamos a banco caja. O si previamente esa compra la habíamos efectuado a crédito, allí él tendrá que rebajarnos el pasivo, cuenta por pagar. ¿Qué vamos a llevar allí a ese cargo? El valor del descuento total más el IVA. Seguidamente vamos a tener que abonarle al inventario de mercancía. ¿Qué vamos a llevar al inventario de mercancía? El valor del descuento total. Y seguido vamos a tener que abonarle al IVA crédito fiscal para disminuir parte de ese crédito fiscal que nos había cobrado el proveedor. ¿Por qué lo vamos a tener que disminuir? Por la sencilla razón que si él nos está otorgando un descuento, ya no le vamos a pagar parte del costo de la mercancía. Vamos a verlo también a través de un simple ejemplo para ponerlo más en práctica. Allí nos detalla que el 1 de julio del año X, el proveedor nos efectuó un descuento en compra de 10 bolívares por unidad por concepto de una compra a crédito efectuada el 15 de junio por un monto total de 600 televisores. Cabe destacar que todas las unidades se encuentran en existencia, es decir, se pagó o en este caso, mejor dicho, nos otorgaron ese descuento de 10 bolívares por cada unidad y la compra inicial de televisores fue de 600 y todo se encuentra en existencia. ¿Qué debemos de hacer allí? Simplemente debemos de calcular el valor del descuento total recibido. Sería tomar toda la compra, los 600 televisores, y multiplicarlo por el valor del descuento unitario, es decir, los 10 bolívares. Al multiplicarlo, eso nos da un valor de 6.000 bolívares. ¿Qué nos resta? Nos resta es calcularle sencillamente el IVA. Sería tomar el valor de la compra, en este caso del descuento, y multiplicarlo por el 16%. Eso nos da un valor de 960 bolívares. Ya podemos obtener entonces el valor total de ese reverso que vamos a efectuar.
Sencillo, sería sumar 6.000 más 960. 6.960 bolívares sería el monto total del reverso. El registro, más sencillo aún. Lo vamos a hacer a la fecha que nos indiquen, 1 de julio del año X. Vamos a registrarle allí banco, caja, cuentas por pagar. Vamos a ver cómo fue la compra inicial. Allí nos dice que la compra fue a crédito. Si fue a crédito, entonces allí obligatoriamente tuvimos que haber reflejado una cuenta por pagar a ese proveedor. Entonces allí le vamos a cargar directamente a las cuentas por pagar el monto total del descuento más el IVA, es decir, 6.960. Al inventario de mercancía le vamos a llevar el monto del descuento total otorgado, 6.000. Y finalmente le vamos a hacer el reverso del crédito fiscal por 960 bolívares. Y así le dimos cumplimiento al caso número 1 de descuentos en compra. Ahora bien, si estamos dentro del caso número 2, es aquel que se aplica cuando parte de la mercancía ya está vendida, es decir, el proveedor decidió otorgarnos un descuento, pero resulta que al momento cuando él lo decidió hacerlo, ya parte de toda esa mercancía la habíamos vendido. Como ya parte de toda esa mercancía la habíamos vendido, allí inevitablemente vamos a tener que separar las unidades en existencia de las unidades vendidas. Allí le vamos a llevar al inventario de mercancías solamente la porción del descuento que le corresponda, pero por las unidades aún en existencia. Y por las unidades vendidas, todo ese descuento lo va a tener que asumir el costo de venta. Fíjense allí cómo tenemos el asiento, la primera cuenta a cargar como siempre, banco, caja, cuentas por pagar. Depende cómo haya sido la compra inicial. Si a ese proveedor le pagamos de contado, probablemente si él nos devuelve el efectivo, lo volvemos a cargar. Si la compra fue a crédito, sencillamente rebajamos el pasivo. Las cuentas que vamos a abonar en primer lugar va a ser inventario de mercancía, la porción del descuento por todo lo que esté en existencia y al costo de venta va a ser por las unidades vendidas. Y por supuesto vamos a tener que reversar el crédito fiscal calculado. Vamos a verlo también con un sencillo ejemplo. Este nos indica que el 1 de julio del año X, el proveedor nos efectuó un descuento en compra de 10 bolívares por unidad, por concepto de una compra a crédito efectuado el 15 de junio del año X por un total de 600 televisores. Cabe destacar que 200 TVs ya fueron vendidos. Es el mismo ejemplo si se ponen a ver el mismo descuento de 10 bolívares por unidad, la misma compra inicial, con la diferencia que en este caso hipotético ya fueron vendidas 200, es decir, nos quedan en existencia 400 televisores. ¿Qué vamos a hacer? Es el mismo cálculo, lo único que vamos a tener que separar las unidades vendidas de las unidades en existencia.
Unidades vendidas, 200 televisores. Unidades en existencia. Si de las 600 vendimos 200, nos queda 400. Allí multiplicamos cada una de ellas por el descuento unitario de 10 bolívares. En el caso de las unidades vendidas, eso nos da 2.000 bolívares. Y en el caso de las unidades en existencia, eso nos da 4.000 bolívares. Al final, si sumamos ambos descuentos, eso nos da un gran total de 6.000 bolívares. Fíjense que siguen siendo los mismos 6.000 bolívares que teníamos en el caso anterior. Lo único que aquí lo estamos separando entre lo vendido y lo que aún se encuentra en existencia. ¿Qué nos falta allí por calcular? El valor del IVA. No olvidemos que va a ser el descuento total recibido multiplicado por el 16%. Eso nos da 960 bolívares. Al sumar ambos montos, nos va a dar el valor del reverso total que vamos a hacer, que será por 6.960 bolívares. Y ya podemos hacer nuestro registro contable a la fecha correspondiente, 1 de julio del año X. Cuenta a cargar. Recuerden que allí el descuento total recibido se lo vamos a tener que cargar directamente a las cuentas por pagar, porque en esta oportunidad si no declaran que la compra original fue a crédito. Entonces allí como fue a crédito tuvimos que haber reflejado las cuentas por pagar. Sería monto total del descuento, los 6.000 más el IVA, es decir, 6.960. Las cuentas que vamos a abonar son aquellas que van a recibir el descuento recibido. El descuento por la porción que se encuentra aún en existencia lo va a recibir el inventario de mercancía. En esta oportunidad, 4.000 bolívares. El descuento por las unidades vendidas lo va a recibir el costo de venta. Lo vendido equivale en descuento a 2.000 bolívares. Finalmente, el crédito fiscal, el reverso que vamos a hacer es de 960 bolívares. Y así de esa manera hemos culminado el caso número 2 de descuentos en compra o rebajas en compra. Finalmente, lo que nos queda es revisar es el caso número 3. El caso número 3 va a ser aplicable cuando toda la mercancía está vendida. Si toda la mercancía está vendida y el proveedor te otorga un descuento en compra, allí inevitablemente ese descuento no se lo vas a poder llevar al inventario de mercancía, sino directamente al costo de venta. El asiento idéntico a los anteriores, le vamos a cargar a banco, caja, cuentas por pagar, dependiendo cómo haya sido el pago original de la compra.
Las cuentas a abonar van a ser las que van a recibir el descuento. En este caso, como ya todo está vendido, lo va a recibir el costo de venta. Y en el caso del crédito fiscal, lo vamos a tener que reversar igualito por el 16% del valor del descuento. Allí el ejemplo nos dice que el 1 de julio de X año el proveedor nos efectuó un descuento en compra de 10 bolívares por unidad, por concepto de una compra a crédito efectuada el 15 de junio por un total de 600 TV. Cabe destacar que todas las unidades fueron vendidas. Es decir, siguen siendo los mismos 600 televisores, el mismo valor del descuento de 10 bolívares. Lo único que ahora todo está vendido. Lo primero es siempre calcular el valor del descuento total recibido, que es la compra inicial, multiplicado por el valor del descuento. Ya lo habíamos calculado previamente, eso nos daba 6.000 bolívares. Seguido, no olviden que tenemos que calcular el respectivo IVA. 16% de ese descuento total sería 6.000 por 16%. Ese cálculo nos había dado 960 bolívares. Y al tener el valor de ese IVA, ya podemos calcular el total del reverso. Allí sencillamente el total del reverso es 6.960. El asiento lo hacemos a la fecha determinada, 1 de julio del año X. El cargo se lo vamos a tener que hacer a las cuentas por pagar, porque allí la compra inicial pactada fue a crédito. Entonces allí no tiene que rebajar parte de ese pasivo que habíamos reflejado, motivado que ya no le vamos a pagar esa porción. Allí vamos a llevar como siempre monto del descuento total más el IVA, 6.960. Le vamos a abonar en primer lugar al costo de venta todo el descuento total recibido porque ya todo está vendido. Y por último, le vamos a abonar también al crédito fiscal 960 bolívares. Y así de esa manera hemos culminado el caso número 3 de descuentos, rebajas y bonificaciones en compra.